Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección sobre matemáticas y judaísmo de Cero a Aleph con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, hoy el personaje se llama Henry Ellis Daniels y murió no hace mucho, murió en el año 2000, aunque nació sí que bastante antes, en 1912, ¿no? Pues sí, la verdad es que este hombre vivió durante lo importante, podríamos decir, del siglo XX, y eso le permitió ver cómo las matemáticas y en particular la estadística evoluciona en función de los cambios sociales y sobre todo los cambios dentro de la estadística, o sea, de la informática, del tratamiento de datos, etcétera. Uh-huh. Vamos allí, que nos cuentes sobre su vida. Bueno, pues Henry Ellis Daniels nace en 1912, muere en el año 2000 y fue un matemático judío británico que nace en el seno de una familia de refugiados rusos, o del ambiente ruso más bien. Tanto la familia del padre, que eran polacos, como los de la madre, que eran lituanos, venían huyendo de los pogromos llevados a cabo en el Imperio ruso. Aunque la familia de Daniels estaba afincada en Londres cuando él nace, no tardan en trasladarse a Escocia porque en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y deciden, por una parte, huir de las posibles consecuencias de la guerra en Londres y, por otra parte, reunirse con el resto de ambas familias que estaban viviendo en el norte. Así que Henry va a pasar gran parte de su infancia y juventud en Edimburgo, lo cual hace que se considere escocés, aunque sea escocés adoptivo toda su vida. En 1929, Henry entra en la Universidad de Edimburgo para estudiar matemáticas y tras 4 años se gradúa y se traslada a Cambridge, siguiendo el consejo de Whittaker. Whittaker era un matemático británico, jefe del departamento de matemáticas cuando Daniel estaba estudiando en Edimburgo, y tuvo una influencia positiva en la carrera de Daniels, porque no solo acude Daniels a sus clases de matemáticas aplicadas, básicamente, sino que también estudia con los libros de Whittaker. Así que cuando este hombre, Whittaker, le sugiere que se vaya a Cambridge para hacer los tripos, pues no lo duda. Pues bien, los tripos son una especie de exámenes tipo selectividad, pero mucho más dura y solamente referida a matemáticas, que se organizaban en la Universidad de Cambridge. Bien, estando ya allí, Daniel se acude a los cursos impartidos por Whittaker, que va a ser un profesor de estadística, que pertenecía, curiosamente, a la Facultad de Agricultura, que era como se llamaba, pero realmente se referían a ingeniería agrónoma. Lo que lo adentra aún más en los usos prácticos de la estadística, fuera de las matemáticas. Tras 2 años en Cambridge, en 1935, Daniels estaba ya harto de estudiar y se encuentra con la oportunidad de trabajar para la WIRA, la Asociación de Investigación de la Industria de la Lana. Esto le permite no solamente aplicar sus conocimientos en un ámbito concreto, sino además interactuar con otros científicos. Es más, Daniels considera que la WIRA era el lugar perfecto para él por 2 motivos. Primero, todos los problemas que él va a estudiar de manera teórica va a tener en la industria textil un caso particular. Y además podía contar con una infinidad de datos y observaciones, virtualmente más datos de los que él podía llegar a manejar sin ayuda. En estadística hay que tener en cuenta que el tamaño muestral, que es el número de sujetos que compone la muestra extraída de una población y se necesita para que los datos obtenidos sean representativos, es un carácter muy importante, se estudia con mucho interés. Es por ello que determinar el tamaño y la homogeneidad también de una muestra es un campo de estudio tan importante. Bien, estalla la Segunda Guerra Mundial y en 1942 Daniels se une a los esfuerzos de guerra trabajando para el Ministerio del Aire, en una unidad dedicada a la resolución de problemas derivados de la aviación. En particular, diseñar métodos para evaluar la precisión del radar en algunos de los sistemas que estaban siendo producidos en Reino Unido. Resultado de esta situación y de la gran cantidad de datos que van a ser extraídos de observaciones minuciosas, surgieron artículos de Daniels, como por ejemplo el de Teorías de Localización de Posición, publicado en la revista de la Sociedad Real de Estadística y que venía a resumir sus trabajos en el campo de balística. De hecho, Daniels va a ser una figura muy activa en la Sociedad Real de Estadística, tanto en los años posteriores a la guerra, en los que vuelve al WIRA,
así como posteriormente en su época en Cambridge, en la que va a colaborar para la formación de la revista de la Real Sociedad de Estadística, que acabaría siendo una revista líder en su ámbito de estudio. Por último, pero no menos importante, Daniels va a ser presidente de la Sociedad de Estadística de esta sociedad durante el periodo 1974-75. Bien, como hemos dicho, Daniels abandona el ministerio en 1944 para trabajar en la industria de la lana de Nueva, pero no acaba de sentirse cómodo y quiere volver a investigar en una universidad. Así que en 1947, que se le presenta la ocasión, vuelve a Cambridge a enseñar estadística a ingenieros agrónomos. Estando en Cambridge se va a establecer por fin una diplomatura en estadística fuera de lo que es la carrera de matemáticas y también el laboratorio de estadística en 1949, el que Daniels se hace miembro prácticamente sobre la marcha. De hecho, llega a tener que hacerse cargo del Instituto de Estadística en 1956, porque su director muere trágicamente ahogado en Acapulco cuando estaba dando unas conferencias. Para entonces Daniels ya se había casado en 1950 con Barbara Pickering y había pasado un año sabático enseñando en la Universidad de Chicago en 1952. Bueno, Daniels no estaba contento con tanta carga administrativa que suponía dirigir el Instituto de Estadística y no era precisamente un fan del ambiente social que había en Cambridge, en parte porque él consideraba que estaba demasiado estratificado y en parte porque, sobre todo después de la guerra, se sabe que había cierto antisemitismo después y antes, pero particularmente después. Así que cuando se crea la cátedra de profesor de matemáticas de estadística en Birmingham y le ofrecen el cargo, se muda allí con su familia. En Birmingham va a estar 21 años, en los cuales monta, entre otras cosas, un grupo de trabajo, va a colaborar con otros científicos que no son matemáticos y va a continuar con su investigación. Y en 1957, cuando le otorgan su primera medalla Guy de plata, obteniendo la segunda en 1984, ya de oro. Se va a jubilar en Birmingham en 1978, tras haber trabajado allí ininterrumpidamente, salvo el curso 1975-76, en el que se toma otro año sabático para irse a trabajar al King's College de Cambridge, a trabajar gratis, y a montar allí otro grupo de trabajo de biología y matemáticas, retomando el contacto con el laboratorio de estadística. Es más, tras jubilarse va a volver a Cambridge, no ya como docente, sino como una persona privada, para continuar con sus colaboraciones con los miembros del laboratorio. Con respecto a los campos de estudio, pues Daniels se va a dedicar fundamentalmente a la estadística y sus aplicaciones, aunque esto no le va a impedir llevar a cabo lo que podríamos llamar proyectos paralelos, como por ejemplo la colaboración en un diseño de un reloj sideral que solamente atrasaba 0,5 segundos al año. A Daniels le gustaban mucho los relojes y de hecho acaba siendo nombrado miembro del gremio de relojeros de Sheffield. Daniels va a comenzar publicando geometría cuando está aún en la universidad, en 1932, y en 1938 se vuelca en la estadística, principalmente estadística aplicada a la industria. Un ejemplo es el artículo de 1945 dedicado a las fuerzas que tienen los haces de hebra, en particular los haces de hebra de lana, y que posteriormente sería exportable a otros contextos que se refieran a materiales compuestos o materiales orientados. Daniels, además, va a hacer numerosas contribuciones a la teoría de correlación por rango, aplicándolo de nuevo otra vez a la industria de la lana y permitiendo juzgar la adecuación de una muestra en función del rango. Eventualmente, Daniels va a ser capaz de reunir distintos coeficientes de medida en una sola fórmula, que se va a considerar uno de sus trabajos más importantes. Aunque también va a contribuir en teoría asintótica, en la función de Green y procesos estocásticos, y principalmente procesos provenientes de problemas de física o epidemiología. Para que nos hagamos una idea, los procesos estocásticos se utilizan para trabajar con magnitudes aleatorias que varían con el tiempo, es decir, para caracterizar una sucesión de variables aleatorias que no tienen necesariamente que estar relacionadas la una con la otra y que evolucionan en función de otra variable, que normalmente es el tiempo. Otro de sus campos de estudio van a ser los puntos de silla y su relación con la estadística, en particular sus muchas aplicaciones. Un punto de silla es un punto en el que un punto perteneciente a una superficie en el que la pendiente es cero, pero que no va a ser ni un máximo ni un mínimo de esa superficie.
Entonces la elevación es máxima en una dirección y mínima en la otra, perpendicular a la primera. Y bueno, se llaman puntos de silla porque si tú coges un entorno de ese punto tiene el aspecto de una silla de montar. Su interés va a comenzar en los años 50 y en 1987 va a publicar un artículo muy importante al respecto. Resulta que aproximar en determinadas circunstancias por puntos de silla da lugar a gran exactitud y además simplifica el problema muchísimo. Como vemos, aún después de jubilarse, Daniels va a seguir investigando. De hecho, Daniels va a seguir en el mundo de la estadística hasta su muerte. Para entonces había sido nombrado y llevaba siendo 20 años miembro de la Real Sociedad de Londres. Además, Daniels va a tener la suerte de ver crecer enormemente su campo de estudio, de estar mucho más enfocado a una aplicación concreta y a cantidades pequeñas de datos. La estadística va a pasar a ser una rama mucho más grande gracias al rápido crecimiento en el siglo XX que va a sufrir, y también a las nuevas herramientas como los ordenadores, que van a ser fundamentales para manejar grandes volúmenes de información o múltiples variables. Realmente una figura sorprendente y también muy moderna en su concepto, ¿no? de la utilización práctica de las matemáticas para temas de industria. Me imagino que ya, como dijiste, se jubiló ya en los 80, estaba jubilado y seguramente quedaría maravillado con el trabajo de los ordenadores y de lo que habría pensado, todo lo que podría haber hecho él con esas máquinas unos decenios antes, ¿no? Efectivamente, porque la estadística es que se caracteriza en muchos ámbitos en la utilización de un gran volumen de datos para ejercicios concretos. Entonces, el poder contar con una herramienta que no te procese una muestra muy pequeñita, sino una muestra enorme, te facilita mucho la vida. Y además te permite llegar a sitios donde a lo mejor solamente con lápiz y papel es más complicado. Y aparte, justamente ahora en estos años que empieza a ponerse tan de moda este concepto de Big Data, ¿no? De las cantidades efectivamente. enormes de datos que a través de la estadística hay que saber manejar y que permiten llegar a situaciones incluso de inteligencia artificial. Pero eso sobre eso ya hablará otro matemático judío que todavía no daremos su biografía porque es muy joven todavía y no sabemos quién es. Muchas gracias, Amelia, por haber estado con nosotros ilustrándonos sobre la vida de este personaje. Gracias a ustedes.